próximos espacios informativos de Canal Antigua. Así es, y también tenemos que darle a conocer a la audiencia que a las 11 de la mañana el Movimiento Nueva República se presentará a la Corte de Constitucionalidad para pedir que es un derecho de antejuicio en contra de la vicepresidente Roxana Baldetti. Esta información la estaremos ampliando en nuestras próximas emisiones. Pero llegó el momento de la entrevista del día, y es que mucho se ha hablado y muchas reacciones ha generado esta banda desarticulada que operaba dentro y fuera de la SAT, que se dedicaba a la defraudación aduanera. Y para hablar del tema, tenemos con nosotros a Jorge Ortega Gaitán, quien es vocero presidencial, y también a Jorge Gabriel Jiménez, quien es abogado. Ellos nos darán a conocer cómo quedan estos hechos a la percepción de los ciudadanos. Así es, buen día a ambos, bienvenidos al señor Jiménez y al coronel Ortega. Ya teníamos ratos de no vernos, ¿verdad, coronel? Así es, pero nos vemos todos los días, solo que usted está en la pantalla y usted en la oficina, pero sí. Ah, bueno, perfecto. Vamos a empezar con esta plática. Coronel, ¿cómo pareciera que a la población le quedan muchas dudas? Ayer se hace público oficialmente que la vicepresidenta retornó al país el día viernes. Durante la conferencia de prensa el día domingo, ella no quiso responder concretamente la hora y el día exacto. Vino viernes, pero el presidente el sábado dijo que ella venía el domingo. ¿Quién está mintiendo acá? Bueno, partamos de que tanto el señor presidente como su servidor, a través de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia, no teníamos la información. La información preliminar que se estaba manejando es que ella retornaba el domingo según la planificación de su viaje a Corea. Y debido a la coyuntura, regresa antes. Y esto pues hay una mala comunicación. No nos entregan a nosotros la información correcta y por eso en el primer instante en que se pregunta dónde está, bueno, se dice que está en una actividad en Corea y que se tiene la información preliminar de que regresa el domingo. Así que el día de ayer, ante los medios, yo aclaro esta situación y presento una copia de lo que es el control migratorio, que es la evidencia oficial de las autoridades de migración donde ingresa al país, para despejar dudas y evitar esos espacios que puedan generar... Es decir, coronel, ¿no sabía el presidente de la República el día sábado que su vicepresidenta estaba ahí en el país? Él se encontraba en gira en el interior del país, de hecho creo que es en el municipio del Chol. Como le digo, hay una mala comunicación. En esa actividad solo se encuentra la secretaria de Comunicación Social y su servidor acá en la ciudad capital, pendientes de recibir la información. Así que para despejar las dudas, no dejar ese espacio a todas esas especulaciones, es mejor presentar con hechos y por supuesto con documentos esta situación y bueno, ahí está la verdad. Pues la verdad es que por una parte se dan más dudas, porque yo recuerdo, y brevemente vamos a retomar cuando se dio el accidente por parte de la vicepresidenta de la República, cuando la versión oficial decía que ella se encontraba en su casa y nosotros estábamos hablando directamente con el presidente del hospital donde ella se encontraba internada y nos hacía saber que estaba en uno de los dormitorios de este lugar. Entonces vemos que hay falta de comunicación, no solo en este momento específico, sí, sino previamente se ha dado este tipo de situaciones. Carolina, hay un espacio vacío que se genera por la ansiedad de dar la información. Y entonces siempre hemos sido muy cautos en decir que primero la veracidad versus la velocidad de la entrega de la información. Cuando se da el accidente, a mí me toca salir y informar qué es lo que está sucediendo, porque la primera noticia que se da es que la primera dama ha tenido un accidente de tránsito. Ese es ahí empieza mal la información. Un medio de comunicación da la información y eso se genera, ¿verdad? A los 5 minutos yo tengo que estar dando una aclaración de que no es la primera dama, sino que es la comitiva de la vicepresidenta. Y a partir de eso se empieza a generar un montón de supuestos que no nos permiten a nosotros en la velocidad de la entrega de la información y por supuesto los medios tienen esa necesidad, ¿verdad? Ahora bien, abogado Jiménez, luego del día domingo, que pues nadie sabíamos realmente dónde estaba la vicepresidenta, ella se presenta ante la prensa, luego ahora se confirma que vino viernes, nadie quería decir la hora. ¿Qué lectura le damos a todo esto y qué sensación le queda a la población?
Bueno, de parte de la ciudadanía quedan muchísimas dudas, sin lugar a dudas, de este tema. ¿Por qué es un tema tan relevante? Es decir, digamos, a la ciudadanía no hubiera dicho nada si venía viernes, sábado, domingo. Pero se le ha dado, digamos, por el tema de la información en la que ella, bueno, primero el presidente dice que estaba tratando de regresar al país, cuando ya había regresado al país. Segundo, en la conferencia de prensa, pues una pregunta realmente de uno de los periodistas que parecía inocente, termina acorralándola a ella y logrando que ella salga prácticamente huyendo. Y pues ayer pues se revela, digamos, no solamente que ella vino el viernes, que ya estaba aquí en el país, como que suscita demasiadas dudas y eso se aúna, digamos, algunos diputados que han señalado que tienen evidencia, lo cual desconozco, de que, digamos, había arribado al país al hangar de otros ciertos partidos políticos. Entonces genera muchísimas dudas de por qué este tema es tan relevante. ¿Por qué están escondiendo que venía viernes o que venía domingo? Claro. ¿Qué es lo que se está escondiendo? Vemos cómo la población se siente molesta, se siente defraudada. Vemos distintos sentimientos, nos lo hacen saber a través de las redes sociales. Cuando platicamos con el resto de las personas, nos hacen notar que es su descontento. La población incluso pide renuncias, pide distintas cosas. Pero según usted, ¿cuál debería ser la salida legal a este tema y constitucional de todo este tema que gira alrededor de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT? Bueno, definitivamente estamos viviendo una crisis, definitivamente la mayor crisis del gobierno, y de las mayores crisis creo que podemos sacar los mejores cambios para un país. Vemos que la Superintendencia de Administración Tributaria es una institución que está totalmente desarticulizada, la institución está por los suelos, entonces como mínimo creo que deberíamos de hacer una reforma a la ley orgánica de la SAT, que por ejemplo le quite la facultad al presidente de nombrar al superintendente y que lo sea, por ejemplo, el directorio de la SAT, que es mucho más lógico, que es como una junta directiva de gobierno corporativo que nombre a su gerente. Los últimos hechos han demostrado que el presidente ha sido incapaz de nombrar a un superintendente que sea probo, que sea capaz y que en el que todos confiemos. Bueno, Ahora yo quisiera, por favor, ver este juicio de valor, ¿verdad? De la incapacidad o no del señor presidente. Partamos de que el directorio es el que presenta una terna de 3 candidatos que el directorio dice, miren, estas son las personas más calificadas para llevar la regencia de la SAT. Entonces no es el presidente el que dice fulano, sutano y mengano, no. Es el directorio el que propone 3 candidatos y en función de su hoja de vida, no solo el papel, sino su experiencia, como sucedió pues cuando vemos que los 2 superintendentes tienen más de 25 años de trabajar en todo el proceso de lo que es la tributación. Entonces, si fallan como personas, tienen que enfrentar a la ley, porque al final es un asunto de confianza tanto del directorio que le presenta al presidente como cuando él toma la decisión, ¿verdad? Ahora bien, y que nos defrauda a todos. Ahora bien, señor. Son todos los guatemaltecos. Sí. Ahora bien, señor Ortega, pareciera que la ciudadanía, y usted está en todo lo correcto en cuanto a que es el directorio quien presenta la terna y el presidente pues escoge de esa terna, en eso estamos claros. Pero ¿no cree usted que la ciudadanía al final esos detalles los pasa desapercibidos y lo que le pega fuerte es que ¿por qué no se quería responder a una pregunta tan básica y por qué eso de que vino viernes, vino domingo, el presidente no sabía? O sea, crea mucha confusión, coronel. Sí, de verdad que sí. Y por eso es que ayer salgo a aclarar, cuando al nomás tener la información y tener el registro migratorio, lo primero que hacemos es presentarlo ante la población a través de los medios de comunicación, para despejar esas dudas. Bueno, ahora hay que, la siguiente instancia es precisamente preguntarle a la comunicadora de la vicepresidencia por qué ese espacio, ¿verdad? Porque al final nosotros no tenemos una comunicación de lo mejor en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué tomó la decisión? Hay que preguntarle a ella, ¿verdad?
Sí, porque incluso la vicepresidenta mencionaba en ese momento, aquí tengo a mi secretaria, nosotros vamos a sacarle fotocopia al pasaporte y se los vamos a entregar en este momento, pero eso no sucedió. Esto se dio hasta ayer y como usted lo mencionaba, porque se dio a conocer de manera oficial. Y si nosotros retomamos algunas otras anotaciones que se vieron por parte de la prensa, vemos que no coincide lo que usted está diciendo con lo que se tenía anotado a mano, pero que no se dijo públicamente. Pero vamos a hablar ahora siempre del mismo tema, pero en otro subtema. El presidente ha mencionado en repetidas ocasiones en los últimos días sobre que él solicitó la investigación de aduanas. Ante esto, y que hoy estamos esperando el pronunciamiento por parte del presidente ante pues la prórroga del mandato de la CICIG. ¿Qué considera usted que llegará a pasar? ¿Cuál será esta decisión? ¿La CICIG continúa o no continúa en el país? Bueno, yo no puedo adelantar la decisión del señor presidente, soy Pero solo el vocero, pero le voy a contar para no generar más especulaciones. El día de hoy a las 11:30 de la mañana, el sector, prácticamente esta comisión que se formó de los que administran la justicia y persiguen el delito, van a presentar un documento, el análisis, a las 11:30. No solo el documento, sino le van a presentar todos los argumentos, el sí o el no, ¿verdad? Para que el señor presidente tome una decisión. Esto va a ser a las 11:30. Eso no quiere decir que el día de hoy va a dar una respuesta a si se queda o no. Lo que sí le puedo adelantar es que el señor presidente se comprometió con la nación a dar una decisión antes de final del mes de abril. Eso lo quiero dejar claro porque hay una presión mediática para que diga sí o no. Al final hay que tomar las cosas con calma, hay que medirlas, hay que analizarlas, ver costos, beneficios y bueno, hoy tendrá que él recibir de una comisión para que no sea una decisión de una sola persona, sino los entes que están dentro de la dinámica de la administración de la justicia y la persecución del delito. Ahora, abogado Jiménez, pareciera que las cosas cambiaron drásticamente en las últimas 2 semanas. Recordamos el discurso del presidente Otto Pérez Molina en la cumbre de la OEA en Panamá, donde dejaba entrever que no iba a haber prórroga del mandato de CICIG. Con este cisma de la red criminal de la SAT, pareciera que la CICIG jugó sus tiempos políticos, todos los sectores se suman a exigir la prórroga y el presidente pareciera que no tiene otra salida. Sí, me pareciera que la situación del presidente es complicada con respecto a este tema, porque no tiene, digamos, no tiene una opción de decir que no a la CICIG. ¿Por qué? Porque todos los sectores del país se han pronunciado. El último, digamos, que venía, digamos, con dudas fue CACIF, y hace un llamado y una cruzada nacional por la corrupción. Para combatir la corrupción. Para combatir la corrupción. Por favor. Y dice que bueno, que el mandato de la CICIG debe continuar. Y esto se suma, digamos, a otros sectores como la Unión Europea, el cuerpo diplomático, que sistemáticamente habían venido diciendo la necesidad de que la comisión continuara. Sin embargo, digamos, más importante que esto, creo que debe de ser el tema de fortalecer las instituciones de justicia. Mirábamos ayer, hoy en las horas de la madrugada, digamos, los primeros fallos con respecto al proceso que se está llevando a cabo, en el cual, digamos, la jueza Stalin otorgó, digamos, ciertas medidas sustitutivas. Debemos de, como ciudadanía, velar porque este proceso se cumpla, digamos, el debido proceso, pero que si existen las pruebas contundentes, se llegue a condenas. Porque de lo contrario, pues de nada servirá lo que ha pasado con la CICIG y, pues, durante todo este proceso, fortalecer las instituciones de justicia, tanto el Ministerio Público como el organismo judicial. Claro, vamos a retomar brevemente un tema que pasó a nivel internacional, pero que llega a afectar directamente el pensar de la sociedad guatemalteca. Y es que si ustedes se recuerdan, el primer ministro de Corea del Sur, Lee Kuan-yew, presentó su dimisión. Esto cuando se le dieron sospechas de haber aceptado un soborno de un empresario, y esto se consideró en ese país como uno de los mayores escándalos en temas de la política. Él presentó su renuncia. Los guatemaltecos en muchas ocasiones se están dando a conocer cuál es su punto de vista. Brevemente para ambos, ¿ustedes creen que en Guatemala los políticos podrían llegar en algún momento a tomar una decisión similar a la que nos presentan a nivel internacional? Un poquito difícil. ¿Usted lo ve complicado? ¿Ve complicado un poquito que complicado los políticos porque lleguen un poquito renunciar? complicado. Sí, viendo nuestra historia política lo veo un poco complicado. O al menos... Pero sí se han dado algunos casos en el cual
Se señala, porque al final ese es un problema serio, ¿verdad? Se daña a la persona mediáticamente y se le señala públicamente y algunos han dimitido. O sea, sí hay casos en nuestra historia, muy pocos, pero sí es complicado, ¿verdad? Todo es asunto de coyunturas. Y por ejemplo, finalmente, abogado Jiménez, hay otros sectores el día de ayer que demandaban que no se separaran del cargo los mandatarios, pero que sí renunciaran a su fuero para poder facilitar las investigaciones. ¿Cómo ve usted esto? Creo que es un tema importantísimo y que, digamos, en países con sociedades democráticas mucho más avanzadas, pues el simple hecho de que esté involucrado el secretario privado de la vicepresidencia hubiera dado lugar a que renunciara a la vicepresidenta. Pues creo que en Guatemala mínimo la vicepresidenta debería renunciar a su derecho de antejuicio y para, digamos, no dejar a dudas de que ella no está implicada en ninguno de los delitos que se están hoy imputando a las demás personas. Bueno, gracias a ambos por haber estado en esta entrevista analizando un poco la percepción ciudadana en torno a todo este acontecer luego de develarse esta mafia que operaba en las aduanas del país. Vamos a una pausa y ya volvemos.